Regresamos a Hielo y qué lindo sería esto. Qué lindo sería preguntarte, Vicky, ¿cómo estás? Bien, bárbara. ¿Sí? Comiendo un poquitito. Bueno, mira cómo Esto es come muy Beto. rico. Vamos a observar durante 45 minutos cómo mastica maní Beto. Obvio. Sí, Voy a comer uno más, así el- Diego tiene que hablar solo. El Sí, obvio. ASMR, ¿sí? Mastiquen cerca del mic, a ver. A ver quién hace mejor ASMR, rápido. Ese es Vicky. Ya lo hizo mejor Pará, ella. ese es Vicky. ¿Se escucha? Pará, bájame la cortina a 0 No puedo masticar más, y boludo. bueno, ¿Otra vez? metete más maní. No, Bueno. no creo que sea un esfuerzo para vos. Bueno, A ver, bueno. ¿Está? ahí está, a ver. Y ahora concursa por el ASMR Qué Beto. desagradable lo que No voy a estamos ganar haciendo. porque- Dale, lo voy a Beto, hacer con la dale, boca Beto, abierta. dale, Beto. Uy. Tuvo un mejor inicio. Qué crunchy. Hizo deslizar el maní primero y después lo croqueteó. Qué desagradable todo lo que El vamos a maní hacer. siempre adentro. Esto está más difícil que el dato. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, tal vez sí, tal vez tengamos que hablar del ASMR, de cómo comer maní, de un montón de otras cosas. Lo que estoy seguro es que ahora vamos a comentarles acerca de How to with John Wilson. Tercera temporada que se estrenó. Eso no es ASMR. O uno podría pensar Eso cualquier cosa. Es como la chica que dice, eso no es muy Pinterest. Bueno, esto Claro. no es muy ASMR lo que hiciste. Tal cual. Bueno, esta tercera temporada se fue estrenando durante una semana, un episodio por semana, y acaba de culminar justamente en septiembre, que se puede encontrar en HBO Max. Consiste de 3 temporadas de 6 episodios cada uno, es decir, hasta ahora tenemos 18 capitulitos, episodios. Me gusta episodios, ¿por qué? Porque ahora voy a definirlo de alguna manera. Duran en promedio 28 minutos, o sea, pasan como agua. Y podríamos definir, si vos me preguntás, ¿qué es How to with John Wilson? ¿Qué es How Yo te to with podría John decir que Wilson? es un podcast visual, Bueno. audiovisual. Está muy bien. ¿Por qué? Porque justamente John Wilson es un documentalista, trabaja en el equipo fílmico y demás cosas para HBO, justamente. Junto con Michael Coman y Alice Gregory, escribieron, desarrollaron esta idea que tiene que ver con un poco analizar la vida, las formas de vida, la sociedad, nosotros cómo nos comportamos, pero enfocado en la ciudad de Nueva York. Claro. Atenti, porque uno dice Nueva York y uno podría decir, bueno, y yo desde acá, por ejemplo, desde Buenos Aires, Beto desde Merlo, Vicky desde Montechingolo. de Montechingolo, Gustavo de Bulón, no sé, Cande de Nada, no se puede No, no. decir dónde es No, ella. no lo digas. Moreno, Sí. Guillermo Moreno. De Guillermo Moreno. Bueno, diga, ¿qué tengo que ver yo con la sociedad, con la vida diaria de Nueva York? Y ojo, porque de alguna manera a la humanidad nos interpela a todos de una u otra forma. Incluso si viven o transitan la ciudad de Buenos Aires, van a sentir mucha cercanía con todo esto. Sí. Pero por supuesto, Nueva York es la máxima potencia para todo. Sí. Es el sumum. Después de eso ya no habrá nada. Todo un poquito más allá. Siempre el extremo. Y justamente este podcast audiovisual lo que hace es, John Wilson, primero que hay que conocer a este tipo que es un personaje, es un desquiciado total, que vive las 24 horas con una cámara en mano filmando. Literalmente. Las No es chiste, 24 horas. no es chiste, no es una exageración, nada. Realmente él vive con una cámara en mano y está filmando. Lo hizo toda su vida, además. Tomó hasta nota con cuadernitos de... Sí, te iba a decir eso. Otra cosa que hace es anotar como las cosas que hizo en el día en un cuadernito, que hay un capítulo donde lo muestra y es como que separa una hoja en cuadraditos y en cada loco. cuadradito anota lo que hizo. Para mí, eso en parte, esto es mi apuesta personal, porque para mí eso en parte lo ayuda a inventariar qué tiene en cada video. Porque si no es Probablemente. imposible No, es una registrar, locura. es como que, por ejemplo, vamos a suponer que diga, no sé, voy a hacer un episodio sobre perritos. Bueno, entonces por ahí dentro de ese inventario puede decir tal día, tal otro. Digo, si no, Yo creo que sí. es increíble Sí, la sí, cantidad de material que tiene. Coincido. Justamente, bueno, ¿de qué va esto? Esto, justamente lo que acaba de mencionar Vicky, tiene que ver porque él, en esta especie de reflexión de podcast que va hablando de un tema en particular, se va yendo por las ramas y empieza a hacer recorrido, pero no solo en Nueva York, porque termina en una convención en Las Vegas, por ejemplo, va haciéndose por las ramas con un concepto, una idea de la vida diaria de nuestra cotidianeidad que se termina a veces difuminando un poco, se hace un poco difuso, pero cierra con un gran concepto, con una reflexión, con una idea acerca de... Si uno cierra los ojos, podría decir, yo puedo escuchar todo esto y es un podcast, tal cual. Pero el atractivo, justamente el atractivo de esto es que como él filma absolutamente todo lo que ocurre durante todo el día,
esto se vuelve muy visual y justamente combina con escenas de la vida diaria que no tienen nada que ver con lo que está contando, pero al mismo tiempo cuadran y hacen un montaje excelente, perfecto. Sí. ¿De qué habla justamente John Wilson? Bueno, habla de todo, de lo que se les ocurra. Pero, como para mencionar simplemente esta Algunos temporada... temas, ¿no? Claro, como para hablar de esta temporada en puntual, vamos a tener, por ejemplo, un primer episodio en el que reflexiona acerca de cómo usar un baño público. Sí. ¿Cómo encontrar un ¿Cómo baño encontrar- público en Nueva York? ¿Cómo encontrar un baño público, por ejemplo, en Nueva York? Y a partir de eso se va a ir por las ramas, va a terminar en cualquier lado, va a hablar de una y mil cosas al mismo Sí, tiempo. va a hablar hasta del mantenimiento del estado de los baños públicos, o sea, es como una cosa así. Una cosa interesante también para agregar justamente a todo esto es que, a diferencia de que por ahí vos decís, bueno, es un podcast, te cuenta un poco, reflexiona, acá vas a terminar conociendo cosas. Empieza hablando, por ejemplo, de alguna ley que surgió en base a algún suceso Sí. en particular que tiene que ver, en este caso, con un baño público. O, por ejemplo, para mí uno de mis episodios favoritos, después le voy a preguntar a Vicky, que también lo vio cuál es, uno sobre los andamios. Y uno dice, ¿por qué la ciudad de Nueva York está llena de andamios y todo el tiempo hay andamios y por qué ya se volvieron parte del paisaje urbano? Bueno, por ejemplo, porque a partir de un suceso hay una ley que dice que cada 5 años las fachadas de los edificios tienen que Revisarlas. revisarse y demás. Bueno, empieza uno a averiguar que todo esto tiene un detrás, ¿sí? En el segundo episodio es cómo limpiarse las orejas. Se titula así. Claro. Pero Porque a partir es algo de eso, peligroso. porque es algo peligroso. De hecho, por ejemplo, los famosos cotonetes están prohibidos para limpiarse las orejas. Sí. Bueno, a partir de eso va a empezar a reflexionar, se va a ir a limpiar las orejas y demás, y termina pensando y hablando sobre los ruidos de la ciudad, cómo Sí. nos invaden, cómo son parte justamente de este paisaje. Y habla hasta de los vecinos, de la vecindad, del ruido que hace un vecino que vive arriba, que vive abajo, que vive al lado, de los vecinos en grandes distancias. Una locura total. En este particularmente hay uno que tiene un camión que dispara sonidos al... Sí, es un se va como en desquicie. un momento a un lugar, claro, que tiene eso, como un vecino que hace eso, después otro que pasa. No sé, es como encuentra, lo que me parece súper interesante es que él sabe dónde ir a buscar, digamos, cuando elige sobre qué va a ser un episodio, claramente no solamente se basa en lo que ya tiene y listo, sino que además va a buscar nuevas cosas y termina logrando entrevistas que son increíbles Sí. a personajes que son únicos y siempre termina llegando a algún tipo de evento específico sobre un tema relacionado que vos decís, ¿cómo puede ser que esto exista? Y viaja un montón aparte. Creo que todos los episodios viaja a algún lado. Sí, termina en alguna localidad, en alguna ciudad, en un evento, en un concurso, en algo. Sí, sí. Por ejemplo, el número 3 de esta lista de esta tercera temporada es cómo ejercitarse. Viste que uno dice a veces, bueno, tengo que empezar a hacer algo por mi físico, para cuidarme. Bueno, empieza a reflexionar sobre el tema y termina, por ejemplo, en un concurso de gente de físico-culturistas Sí. y los termina entrevistando y termina pasando un montón de cosas que tiene que ver justamente con su aspecto personal, Y, por de cuál ejemplo- es la parte que más importa a la hora de cuidarse o no cuidarse. Para entender también un poco cómo se va yendo por las ramas, por ejemplo, en el episodio en el que habla sobre cómo cuidarse o cómo hacer ejercicio, me causa gracia porque, por ejemplo, empieza hablando de, bueno, para empezar a hacer ejercicio lo que necesitas es una foto de tu antes. Y para eso se va hasta un lugar Eso en es donde... tremendo. Se va hasta un lugar donde... que es como una exposición de perros. Una exposición de gatos era. De gatos, perdón. Y busca a un fotógrafo de gatos que le saque una foto. O sea, empieza como a ramificar todo eso y es muy gracioso. Termina hablando con la gente que hace exposiciones de gatos, que justamente Claro. tiene que ver con el físico, con la apariencia, pero no de las personas, sino justamente Sí, no, de los de los animalitos. animales, sí, Se sí. va por las ramas, pero termina siendo todo tan genial. El cuarto episodio es cómo mirar un partido con amigos, por ejemplo. Cuando nos juntamos a ver un partido, ¿qué haces? ¿Cómo te comportás? Bueno, ¿cuál es el interés? Todo eso termina yendo a un partido de béisbol porque se confunden con una entrada, un delirio. Pará, Y termina además, yendo a un partido que está lloviendo, lo cancelan, por ende se va a la casa de un fanático. O sea, empieza en como a este es el de hacer- los fanáticos de las Sí. aspiradoras. Sí. Una convención de fans de aspiradoras. Eso es increíble. Es increíble, es una cosa que no puede increíble. ser. Bueno, a ver, más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos te da ese ejercicio de que vos digas fan de aspiradoras. Proporcionalmente en Argentina ya no podrías tener tanto. Allá tenés tantos habitantes, tanta gente y bueno, tenés un país tan Y tan- limado, tan chapas. tan chapa, tan de la cabeza, que hasta tenés una convención de fanáticos de aspiradoras. Y Una hacen cosa- concursos de quién aspira más rápido. No, es increíble. Una cosa increíble. Descubrís unos mundos que son fantásticos. Por supuesto. El penúltimo es cómo observar aves o pajaritos.
Que es una actividad, según tengo entendido, Vicky sabe del tema también. No, yo directamente no, pero tengo una tía que hace eso, Cande sabrá confirmar, la tía Mari Carmen. La tía Mari Carmen avista pajaritos. Bueno, se toma nota. ¿Cómo Le es? ¿Cómo mandamos es? un beso ¿Cómo a la uno tía toma Mari. nota? ¿Qué hay un...? Sí, ella Se cruzan los datos. varias veces, bueno, por ejemplo, como ella vive en Capital, mi tía Mari Carmen, y cuando va a Ciudad Evita de visita, es muy de mirar hacia arriba y buscar, porque allá hay otro tipo de pajaritos, de aves, que acá no hay, por ejemplo. Sí, es como toda una actividad que yo desconocía hasta que ella se enganchó con Bueno, eso. y en este episodio en particular, así como digo una cosa, van a ver que no tiene nada que ver con lo siguiente, pero todo se va conectando porque él va circulando, caminando, avanzando y conociendo gente con la que dialoga. Vamos a terminar con la teoría conspiranoica acerca del Titanic, de que tenía un barco gemelo, el Olympic, y que en realidad hicieron hundir uno para cobrar el seguro por el otro. Una cosa, un delirio total. Sí. Una maravilla. Y el último Pero de tiene estos sentido seis. como va de un punto a otro. Todo tiene mucho sentido, además está desquiciado totalmente. Y el último de estos 6 episodios, porque son 6 por temporada, es el de cómo monitorear, una valija, un empaque, algo que uno envía. Una locura todo. Sí. Bien. Esto no es. ¿Qué? Acá No. se pierden en aduana, así no importa lo que pase. A mí me perdieron en un viaje una ¿La valija 3 recuperaste? días. Ah, 3 sí, días. sí. Ahora si quieren les cuento para Aquella cerrar. también le pasó. Sí, para cerrar la información y ahora podemos delirar un poquitito si quieren, porque esto da. John Wilson justamente escribió, la primera temporada la escribió junto con Alice Gregory y también con Michael Coman, y Michael Coman es el escritor en conjunto de todos estos episodios, que no es ni más ni menos que guionista de Saturday Night Live. Au. Tranqui. Eso ya te da, Tranca. saben que es como una especie de selección de la tele. Los mejores de los mejores están ahí. Sí, de hecho, bueno, en realidad John Wilson, por ejemplo, para mí no era una persona reconocible, o una estrella o un famoso, o ni siquiera una referencia, no conocía su cara, pero una vez que vos entrás a la serie esta, te das cuenta que han puesto hasta carteles gigantes con su cara en Madison Nueva Square York, Garden, sí. claro. Digo, es una persona que claramente trabaja para HBO y tiene como... O sea, es un documentalista reconocido Es en como un algún niño punto. genio medio... Sí, te das cuenta que bueno, que allá tiene su reconocimiento. Para mí, por ejemplo, para traerlo acá, si vos te gustan los documentales de Néstor Frenkel, creo que acá vas a encontrar también un punto en común por los Todo porque mundos. hablaste y le dijiste. Yo quería, sí, le escribí a Frenkel. Frenkel vio esta serie y le gusta mucho, por ejemplo. Y me preguntan bastante por esta serie. Así que bueno, un poco densa. Pero creo que si te gustan ese tipo de universos, así como llamativos, únicos, y la forma de mirarlos desde el humor, pero también desde la curiosidad y el cariño, creo que acá vas a encontrar algo que va de la mano de eso. Muy bien, Michael Coman también fue guionista y principal del programa de John Colbert y del de Conan O'Brien, de estos talk show. Bien, como decía Vicky, me parece que, bueno, primero que tenemos la mirada de un pequeño niño genio, podemos decir, porque John Wilson es joven y desde muy joven ya viene laburando para HBO como documentalista. Y apreciaciones, también te voy a preguntar, Vicky, justamente cuál de todos los episodios, vimos las 3 temporadas casi maratónicamente hablando y de corrido, y cada uno puede tener alguna apreciación, algún disfrute, algún episodio en particular de esta vida. Primero, me llamó la atención de lo diferentes y lo parecidos que somos, pese a que uno está en Nueva York y nosotros acá por ahí en la ciudad de Buenos Aires, cómo vivimos con esta locura permanente de la ciudad, cómo la ciudad termina siendo como una especie de entidad viva por sí misma, las formas de vida, las cosas que tenemos en común. Por ejemplo, hay un episodio donde habla de estacionar, de lo difícil que es encontrar un lugar para estacionar. Bueno, si andan por acá, por Palermo, la radio está ubicada acá en el barrio de Palermo, podrán ver esto casi diariamente. Todas esas cosas, bueno, ni hablar, hay un episodio sobre alquilar o de convertirse en propietario sí. si uno pudiera. Bueno, una locura total que nos acerca mucho. También, obviamente, como dijimos hace un ratito, creo que Nueva York, el estadounidense, el Norteamérica, está como en el extremo de todo eso que nosotros tenemos como escenario habitual. Sí, ahora sí, Vicky, perdón. No, quería decir que estaba buscando a ver si me estaba olvidando de alguno, como para decir, bueno, alguno que me... Porque varias veces me encontré terminando los episodios diciendo, qué lindo lo que acaba de decir, como, qué lindo el punto al que acaba de llegar, ¿no? Más allá de la diversión en el camino, me parece que también hay veces que logra
decir cosas súper interesantes. Uno de mis favoritos es cómo cubrir tus muebles. Que empieza con el disparador es las personas que tienen los muebles cubiertos de plástico, los sillones cubiertos de plástico, que es algo muy común, hay gente que lo hace, no sé si alguien de acá lo hace, pero digamos, conozco gente que lo hace y me parece como una práctica súper llamativa. Ya me parecía llamativa de antes de este episodio, que puede tener distintos motivos por los cuales se hace, y él hace todo un recorrido respecto de proteger las cosas que uno compra o las cosas que uno valora. Tiene aparte un momento bizarrísimo en el medio sobre el prepucio. Sí, me había olvidado. Es una cosa Y increíble. sí, un protector. Es increíble. Hay como... esto es para José. Hay una crítica de Parasite de un hombre desnudo. O sea, que la hace un hombre desnudo. Es increíble. Bueno, ese es uno de mis Mirá con lo que favoritos. te quedás. Ese es uno de mis favoritos. Con el pito. Y después me gusta mucho el episodio en el que habla sobre cómo ser espontáneo. Sí. Y lo que me divierte mucho de eso es como... Hay algunos episodios en donde parte de algo a lograr, a decir, bueno, ¿cómo hacer esto que es lo deseable? Y después le termina bajando un poco el precio a ser espontáneo y me causa mucha gracia. Y en ese episodio es donde termina yendo a una convención de organizadores de eventos. Es increíble, es como el sumum de lo bien organizado. Y me parece... Hay un capítulo donde él dice, bueno, uno de mis favoritos, que además es muy Frenkel porque es un delirio total, es un episodio que dice cómo se divide, cuando salís a comer con amigos, cómo se divide la cuenta. Primero que acá en Hielo Sí. ese capítulo no aplicaría porque tenemos un productor que se carga todo el hombro. Increíble. Pero dice, ¿cómo divide la cuenta una cena entre amigos? ¿Quién come más? ¿Quién pide? Y dice, bueno, ¿qué mejor que un grupo de árbitros para que te den esto acerca de la justicia? Y va a una convención de árbitros que termina siendo un escándalo. Sí, a una cena. A una encima. cena. Una cosa de loco. Otro Mi episodio que me favorito es el gusta. de los andamios. Tu favorito es el de los andamios. Es muy buen episodio. Ese es el segundo episodio. El primero es sobre cómo conversar espontáneamente también, ¿no? Como cómo tener pequeñas charlas, como casuales. Sería una charla casual. Es muy gracioso ese episodio. Y otro que me gusta mucho está en la segunda temporada, que es cómo descartar tus baterías. Y habla sobre las cosas que uno acumula, las cosas que no se pueden tirar. Y me parece también como súper interesante. Muy bien. Muy lindo. Para cerrar hay que ponerle estrellitas. Yo creo que estamos ante una de las grandes sorpresas de este año porque no conocía las 2 temporadas anteriores, que además comenzó... Sorpresa para mí. Sí, comenzó en el 2020 por la pandemia, todo esto. Sí. Y se nota el final de la primera temporada es para que se te caiga una lagrimita. Sí, es como fuerte porque, bueno, nada, él le encuentra como un sentido, pero es muy linda. Para mí son 5 estrellas. Sí, digo, coincido. creo que es buenísima, me encantó. Sí, y además tiene eso de... Quiero más. Sí, y tiene eso de belleza, de lindo. Muy como el espíritu Ted Lasso, ¿viste? Como todo está bien, todo está... Y él no se ríe de nadie. Nene, belleza. Sí, totalmente. Él no se ríe de nadie. Cuando entrevista a gente con lo que se te ocurra lo más delirado No. del mundo, él nunca se ríe, es como No, respeta sus tiempos. parece como que se interesara en esas cosas. Y algo que me gusta de esto es que, en primer lugar, él se expone varias veces. Al principio parece que no, parece que él está como detrás de la cámara todo el tiempo, como... no sé, como conservándose. Sí, observando. Pero verdaderamente no, se expone mucho y recupera una idea de algo que hemos dicho en otras oportunidades sobre algún otro contenido que tiene que ver con reconciliarse con esas cosas o que a uno le dan vergüenza o que a uno le parecen ridículas o que parecen feas o que parecen eso como vergonzantes. Me parece súper lindo y me parece que todos los episodios, si tuviera que pensar en una síntesis, tienen eso, ¿no? Tienen esa idea como de, bueno, reconciliarte con lo que te tocó vivir Y somos así. en esa ciudad que está llena de rata, digo, bueno, qué sé yo. Y somos así, es lo somos que así. es, y se puede disfrutar, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno. es así el mundo. Bueno, me preguntan si puede haber alguna nominación a Premios Hielo y yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, está muy lindo, es una gran sorpresa y bueno, puede... Es más, yo ya anoté, me parece, para acá, porque creo que... Mira, en guión, como cosas guionadas, como estructura, también me parece una... Clave. Tremendo, clave. tremendo. Así que bueno, How To with John Wilson, que pueden encontrar en HBO Max, son 3 temporadas de 6 episodios cada temporada, 18 si le pegan de corrido, 28 minutitos promedio, nada, pasa como agua y es muy muy lindo. La verdad que cosas lindas para Uno ver descubre. que uno descubre totalmente. Ahora lo que hay que hacer es respirar profundo, porque Hielo toser sigue un poquito. y hay mucho. Y tose en Yo el voy a corte. toser un Dale, poquito, dale. Nosotros chicos. nos quedamos acá.
Buenas tardes, buenas noches, ante todo. Vamos a ver qué pasa